Eso es, Manuel. Vamos a fijarnos primero en las cifras que nos muestra este informe del Colegio de Gestores de Aragón y también de La Rioja, porque en este caso advierte de que hasta un 70%, como van a ver en esos datos, ha encontrado diferencias entre los datos que ofrece el catastro y la situación real de los contribuyentes. Este es uno de los datos llamativos de este informe, como digo, pero también hay más, y es que, fíjense, porque hasta un 90%, en este caso, de los mutualistas jubilados ha tenido que dar explicaciones por parte de los gestores porque no entienden cómo realizar su declaración de la renta y cómo declarar el IRPF. Este es uno de los datos llamativos, pero vamos a ver porque hay más todavía. En este caso, como decimos también, el 62% de las gestorías aseguran que han crecido el dato de las declaraciones en criptomonedas. Por cierto, una importante novedad que se recogía en la declaración de la renta. Y como vemos, cada vez son más las personas que invierten en criptomonedas. Queremos conocer más detalles sobre este informe. Para ello vamos a saludar, en este caso, al secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Gestores de Aragón y La Rioja, Iván Pineda. Muy buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ver si podemos verte. Ahora sí, Iván Pineda, buenos días. Decíamos, en primer lugar, antes de abordar estos datos sobre este informe, sobre cómo está transcurriendo esa campaña de la renta, apenas quedan unos días hasta el 30 de junio para que acabe ese plazo. ¿Cómo está transcurriendo esta campaña? ¿Somos los aragoneses previsores o se está esperando a última hora? Bueno, en general somos bastante previsores, pero también hay que decir que es más previsor el que se le sale a devolver. Entonces, ese le gusta venir antes que el que ya sabe que le sale a pagar, que ese a veces se retrasa un poco. Pero en general somos bastante previsores, intentamos hacer la declaración de renta pues en abril, cuando se inicia el plazo, o bien en mayo. Ahora quedan muy pocas declaraciones por hacer, muy pocas, ya de gente pues igual que ha vendido un piso, que ha recibido una herencia, en fin, que tiene rentas que igual no son tan sencillas. Esos son normalmente los que esperan a última hora. En los datos que veíamos hace un momento vemos como hay datos que no coinciden entre catastro y la situación real de las viviendas en un 70% de los contribuyentes. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, puede deberse a múltiples factores. Uno de los factores más importantes es la herencia. Si ha recibido un inmueble por herencia, es posible que el dato no esté actualizado en el catastro. O bien, cuando son inmuebles que digamos que se compraron hace muchos años, el catastro no tenía las bases de datos que tiene actualmente. Entonces, imaginemos un matrimonio que compraba un piso hace unos años, pues a veces el catastro lo ponía a nombre solo de uno de los cónyuges, no a nombre de los dos, ¿no? Es una cosa que se ha ido corrigiendo con los años, pero nos quedan muchos datos que todavía hay que depurar. Luego, por otra parte, hay otro dato que no lo facilita el catastro exactamente, que es si una vivienda está arrendada o si es vivienda habitual, que ese dato tampoco está muchas veces bien contrastado, pero eso ya no es culpa del catastro, sino de la propia agencia tributaria que no sabe de dónde sacar ese dato. También tienen dudas sobre cómo solicitar la devolución el 90% de los mutualistas. ¿Esto se ha producido este año por el cambio de su casuística, en la situación de los mutualistas o no? ¿O es independientemente de esto? ¿Por qué tienen tantas dudas? Bueno, tienen muchas dudas porque la legislación ha ido cambiando conforme ha pasado el tiempo. Es decir, antes la forma de... Primero ya entender el tema de los mutualistas, ya solo entenderlo es complicado, ¿no? Entonces nos vienen muchísimas consultas relativas a qué es esto de los mutualistas y si yo tengo derecho. Y luego además la normativa ha cambiado. El año pasado hicimos ya una declaración para que la agencia tributaria devolviese a todos los mutualistas y de repente en el mes de diciembre nos dijeron que esa declaración se dejaba sin efecto, una cosa la verdad que es inédito. Entonces los mutualistas no saben muy bien a qué carta tener, a qué carta quedarse y nos están llegando muchísimas preguntas sobre esta cuestión. Una de las novedades es la declaración de las inversiones en criptomonedas. ¿Habéis notado también un incremento en este producto financiero de inversión? Sí, es que la agencia tributaria va obligando a este tipo de empresas a que declare quiénes son sus clientes. Entonces, nosotros de repente en los datos fiscales vemos que un cliente que nosotros no sabíamos que tenía criptomonedas porque no nos lo había dicho, de repente nos aparece un aviso como que este cliente tiene criptomonedas. Entonces ya comunicándoselo a él, dice, sí, pues ya sí es verdad que abrí hace unos años en una plataforma X, abrí una cuenta de criptomonedas, pero no la he tocado, tal, pero ya en los datos fiscales, muchas veces, no en todos los casos, pero en muchos de los casos, ya nos viene información
relativa a las criptomonedas. Por eso Iván, por hay un último, auge muy en rápidamente, declaración. que nos quedamos sin tiempo. Al margen de esto, ¿qué otras dudas se repiten más entre los ciudadanos? Muy brevemente. Pues mira, una de las que más se repite es la de las deducciones autonómicas, porque realmente tienen mucho bombo, tienen mucha prensa, pero a la hora de aplicarlo, la verdad que es muy difícil aplicarlas por los requisitos que piden, que muchas veces la letra pequeña hace impracticable este tipo de deducción autonómica.